El siguiente programa es Un rinconcito esloveno en Argentina. Una audición cultural y de promoción turística por Argentina y Eslovenia, dedicada a todos los eslovenos y sus descendientes, y a todos los amantes de la música y canto desde los Alpes al mar Adriático. Conozca Eslovenia desde sus raíces, cultura, historia y belleza natural. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Bienvenidos una vez más y les contamos que estamos con Tati en el colegio de Don Bosco de Ramos Mejía, disfrutando de este hermoso día primaveral. Así es, Chilka, y como siempre desde acá estamos tratando de transmitirle algunas de las actividades locales de la colectividad eslovena en la Argentina, como así también paisajes para que usted pueda disfrutar y conocer Eslovenia. Ya que mencionaste que vamos a ver paisajes, ¿me contás qué paisaje vamos a ver a continuación? ¿Cómo no? En el día de hoy vamos a conocer un lago que desaparece y aparece. Es por eso que muchos de los artistas eslovenos viajan a este lugar para poder de alguna manera captar esta imagen y esta cosa tan particular. Así que esto se da, Chilka, no sé si sabes, en la región de Notranjska, y es un lago, la verdad, que llama mucho la atención. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Los miembros, que llegan a 20, se reúnen en su galería y cada año preparan una exposición artística grupal. Si bien como creadores cada uno es un mundo aparte. Entre ellos se destacan 4. Todos tienen tras de sí casi 3 décadas de trabajo duro y en la actualidad se encuentran en la cima de las fuerzas creativas. Estos son la escultora Milena Branisel y los artistas Pudovska, Storman y Perko. La obra maestra en pintura de Milena Branisel es excepcionalmente diferente, ya que se dedica a los monumentos plásticos, esculturas y el exterior de las dimensiones mayores, a las medallas y a las pequeñas plásticas. Pero también el interior de su obra es distinto. Están determinadas por el siguiente tema: la figuración realista de la mitología popular, hasta las entremezcladas esculturas de la cibernética, que son los motivos transformados de este lago que desaparece. Este obtuvo numerosos premios. Los trabajos de la pintora Stanislava Pudovska también obtuvieron gran cantidad de premios. Especialmente es reconocido su trabajo en una interesante unión de la pintura con el relieve, las figuras y el retrato con detalles diminutos. Su serie de pinturas representa la nostalgia por la infancia pasada, el enamoramiento con el lago y los motivos de la montaña Snezhnik. Božidar Storman es un dibujante excepcional, si bien domina todas las técnicas. Es reconocido por sus motivos del esquí, cuyas ilustraciones son una verdadera expresión popular. También el mundo animal que representa este artista es una creación artística sin igual, especialmente no tiene comparación con los otros. Es conocido también por las ilustraciones infantiles.
Otro trabajador entre los pintores es Tomáš Perko, que es un típico artista clásico. Clásicos son también los temas de sus pinturas, desde el retrato hasta el paisaje. Le dio forma a una particular característica personal que la fue desarrollando en el campo de la pintura sacra, donde con un espíritu especial logró la continuidad con la pintura eslovena barroca y obviamente aquí tampoco podemos dejar de lado al lago. Continuamos en el rinconcito esloveno y seguimos recorriendo y visitando Eslovenia. Pero antes de pasar al siguiente tema les quiero contar un secreto que a continuación, después más adelante, vamos a estar visitando el Club Esloveno Castelar de Morón, del cual forma parte Chilka. Allí estuvieron festejando su Día de la Juventud y en el programa del día de hoy les vamos a estar mostrando qué es lo que hicieron en este día. Pero ahora, mientras tanto, vamos a estar visitando, no, mejor dicho, conociendo a un artista esloveno que se dedica a la iluminación de los hogares. Es el encargado de transmitir calidez, brillo, quizás ampliar algún ambiente con algunas luces en la casa de cualquiera, puede ser también en la suya. Así que, ¿qué le parece si juntos lo conocemos y vemos justamente cuál es su trabajo? La luz ilumina y echa la oscuridad. Introduce la sensación del recuerdo, el calor y de la suerte. La luz hipnotizó también a Peter Plečnik. Él sintió hace años la vena de la creación. Tuvo la idea de su cumpleaños número 28 cuando realizó su primera linterna. Desde ese momento introduce en sus luces el amor y el instinto. La idea y el material para su creación aparecen sin querer. Un pedazo de vidrio sin usar, tirado, despierta la energía creativa y en sus ojos nace una nueva luz. Utilizo materiales originales como por ejemplo el bronce, el hierro, cosas, vidrio, cristal.
Generalmente son fundidos y trabajados manualmente, más o menos como se pueda. En el camino desde la idea hasta el objeto es larga y bastante parecida al cuento del patito feo. Primero realiza un modelo en madera, este es llevado para que realicen la fundición. Muchos maestros le aseguran que no se puede realizar un molde de eso, pero Plečnik obtiene la fundición que luego lima hasta que comienza a brillar. Hay mucho de trabajo manual. Para que este se lime, para que se obtenga su medida, utilizó alrededor de 2 o 3 días. Cuando la linterna parece estar terminada, hay que ponerle peso, para lo cual el material más apropiado es el plomo, que Peter Plečnik realiza solo. La idea, el proyecto, la forma, la creación. La linterna está terminada. En ella fue introducida mucha creatividad, esfuerzo y sentimiento. Cuando ves que ya está terminada, cuando la pones sobre la mesa y decís, esto es lo que quería, esta luz está terminada. A veces hasta te emocionas. Peter Plečnik realizó en casi 20 años gran cantidad de objetos luminosos, pero el que más le gusta es Valovnica, que realizó con ayuda de un modelador reconocido, Oskar Kogol. Es la luz que ilumina en forma de ola. Cada luz, sea cual fuere, toma la vida en su hogar y embellece la cita de los hombres que viven de su brillo. Y seguimos con el contacto con la naturaleza. A continuación vamos a conocer un poco sobre la vida natural de Eslovenia. Les contamos que casi la mitad de este país está cubierto por bosques. Ahí existe todavía una selva muy grande donde crecen plantas de hasta 50 metros y se calcula que la vida de ellas es de alrededor de 500 años. A continuación, en las próximas imágenes, vamos a conocer esta selva enorme que se llama Krokar. Se la puede ver a lo lejos, pero a pesar de esto sigue pasando desapercibida, guardada en sus propios secretos. En una parte tiene una región transitable, por el otro lado mira hacia la peña sobre el cañón del río Kolpa. Aquí está Krokar, la selva más grande del sur de Eslovenia, en Kočevje, y una de las 14 selvas en Eslovenia. Hace más de 100 años, alrededor de 1893, el planificador Hagnagel la separó del bosque para protegerla en su apariencia inicial, en esta apariencia que le dio la naturaleza. La selva Krokar se encuentra en su punto máximo de su vitalidad. Todos esos procesos se desarrollan independientemente del hombre. Esto es así porque los procesos siguen su curso natural. Los guardabosques venimos a estudiar acá cómo es la reacción del bosque frente a la intervención. ¿Qué respuesta da el bosque? De esta manera podemos seguir al desarrollo natural. Y por más que suene natural, un árbol muerto que se desarma bajo el peso de los años y otras características es la garantía para una nueva vida. Lo principal del árbol muerto es que luego de su vida representa una nueva vida. En el árbol muerto encuentran su lugar numerosas plantas y animales.
Su labor es de todo tipo, especialmente para el mantenimiento del agua en los ecosistemas de los bosques. Pomen zadrževanje vode v gozdnih ekosistemih. En estos alrededores, ya que está anotado en el registro de la herencia cultural más significativa, podemos estudiar también a los animales poco comunes como el oso, el lobo y el lince, y a veces también el águila real. Por tal razón nos sorprende la decisión de los conservadores de la naturaleza que quieran convertir esta parte de la selva en parque nacional. Los guardabosques cuidan en todo corazón estas 72 hectáreas que se salvaron del hacha. El hermoso desarrollo de la vida que todavía no ha sido descubierto por el hombre, aquí sigue su curso natural.